Retomamos entonces la sesión en el punto, lógicamente, que la habíamos dejado. Lo último que hicimos fue intentar caracterizar un periodo difícil de caracterizar, como ocurre con todos los periodos de transición, que es el periodo helenístico, grecorromano, de inicios del imperio, exactamente los siglos I y II. Y entonces intentamos ver cómo ese periodo introducía una serie de rasgos que modificaban la subjetividad moral en relación con el tratamiento de los placeres que habíamos visto en la época clásica, en los siglos V y IV. Y ese cambio, decíamos, no supone una ruptura. No podemos hacer en Grecia ahí un corte entre una etapa y otra, pero sí hay una inflexión, sí hay un cierto giro, sí hay algo nuevo ahí, como para que podamos distinguir ese periodo como algo distinto, como algo diferente. ¿Y qué es lo nuevo? Decíamos, lo nuevo es la intensificación que se produce desde distintos campos, las reflexiones eróticas, las reflexiones sobre el matrimonio, las reflexiones de la medicina, etcétera, la intensificación de la problemática de la relación sexual. Esto empezaba desde el campo de la medicina a preocupar más, hay que hablar de cuestiones de grado, más de lo que empezó a preocupar en la Edad Clásica. Y vimos, bueno, por qué razones, por qué les parecía más preocupante, etcétera, ¿no? Y esto llevaba, lógicamente, conducía también a la novedad de carácter gradual también, de recomendaciones más restrictivas, más rigurosas respecto al uso de los placeres. Esas recomendaciones más restrictivas las observábamos, por ejemplo, en dos puntos. Uno, el cuestionamiento de las relaciones sexuales masculinas entre adulto y joven. Cuestionamiento que no llegaba a la conclusión de censura o de prohibición, no. Pero empezaba a verse que no era tan ideal ni tan modélico esa forma de relación. Y que incluso la forma de relación matrimonial, incluso no podemos decir en general heterosexual, sino matrimonial, podía ya competir en cuanto a cualidad con esa otra relación. Y para algunos autores, aquí ya empezaba a haber serias discrepancias. Por ejemplo, es distinto cómo lo trata Plutarco de cómo lo trata Musonius Rufus, ¿no? Para Musonius Rufus ya clarísimamente la relación matrimonial era superior a la relación masculina. Esto hacía también, aparte de problematizar ese punto, que hubiera también restricciones mayores respecto a la relación sexual que implicara alguno de los cónyuges de gente casada. La de la mujer no varía en el aspecto de que sigue taxativamente fijado por ley, cosa que nunca ha ocurrido en el caso del varón. En el caso de la mujer está fijado por ley su fidelidad. Ella no puede hacer ninguna práctica sexual fuera del matrimonio. En esto no varía. Pero sí varían en lo que respecta a la actitud del varón. El hombre de la casa, el hombre casado, ya no podrá tan libremente practicar el sexo fuera del matrimonio. Se empieza a exigir una correspondencia, una simetría
puesto que la relación conyugal empieza a aparecer como una relación individual de dos individuos que han contraído una especie de pacto. Empieza a aparecer esto que es la relación amorosa, que es lo que les liga en el matrimonio. Esto para nosotros va de suyo, que lo que liga a dos personas como para casarse es una relación amorosa. Eso no es así en el mundo antiguo. El matrimonio era una cuestión más de descendencia, era una cuestión más de contratos entre familias, cabezas de familia, etcétera, que de relación personal, de sentimientos, de eros entre los dos cónyuges. Ya os decía que el eros en realidad se refería más al campo de la relación masculina que al campo de la relación hombre-mujer. Pero ahora sucedía esto. Esa relación empieza a tomar un auge, a convertirse en modélica, luego será, con el cristianismo, el modelo único, ¿no? Y esto hace que deba restringirse la relación sexual respecto a la libertad de la que gozaba el varón, sin que llegue en ningún caso a traducirse legalmente, como es el caso de la mujer. No hay ninguna ley, ni en Grecia ni en Roma, que obligue al varón como obliga a la mujer. En el caso del varón es una cuestión ética, es decir, de decisión de un individuo que quiere encauzar de algún modo su vida. En el caso de la mujer es una cuestión legal. Pero esa cuestión ética por parte del varón ahora es más acuciante, se le exige más que responda a la fidelidad que está teniendo por parte de su mujer, en coherencia con ese cambio en la relación matrimonial, en que es una relación entre individuos, que ya no es una relación institucional ajena a ellos, etc. Bien, entonces veíamos cómo todo iba conduciendo hacia este punto. Cuando analizamos las técnicas de sí o las técnicas de vida, las technetu viu, en el mundo greco-romano nos encontramos, aludimos al autoexamen, aludimos también a el volver la vista hacia el interior de uno mismo, a lo que eran las prácticas del control de las representaciones, en fin. Todas las técnicas de cuidado de sí fueron desarrolladas de una manera profusa en este periodo. Realmente podríamos decir que el periodo grecorromano es el periodo de la cultura del cuidado de sí. Y de hecho, como os dije, pues a Foucault le interesó tanto la multiplicidad de esas técnicas en las que señalamos algo de esto, se traducía la filosofía se confundía con esas prácticas porque la filosofía adoptaba el carácter de una forma de vida. El filósofo se define ante todo porque ha optado por una forma de vida. Entonces se desarrollan especialmente en las escuelas de epicúreos, en las escuelas de neopitagóricos, en las escuelas de estoicos. Ahí se desarrollan toda esa cultura de la técnica de sí, porque ante todo la filosofía es un cuidado de sí. Es un cuidado de sí. Os recordaba la escuela de Epicteto, porque Epicteto era este hombre tan peculiar, este esclavo, que llegó a convertirse en filósofo enseñante de una gran fama en su época y cuya obra la conocemos a través de sus discípulos, no a través de él directamente, ¿no? Y cómo su escuela era ante todo esto, una especie casi, bueno, él le llamaba el iatreion, nosotros diríamos una especie de hospital, ¿no? Hospital de almas, porque allí lo que se pretendía era curar nuestros males del alma. Esa era la escuela de filosofía de Epicteto.
una forma de vida. Bueno, esto es lo que vimos, ese era ese periodo tan interesante, tan peculiar, tan poco estudiado. Si os fijáis, cuando estudiamos historia de la filosofía, historia del pensamiento, nos centramos en la Grecia clásica, ¿no? Y ya lo otro se ve como una especie de epílogo sobre el que se pasa un tanto rápidamente. Y a Foucault, sin embargo, este es el periodo que más le interesó y con mucho le dedicó más que al periodo clásico, por todas estas técnicas que se desarrollaron, y que hay que pensar que Foucault acariciaba la idea de que una ética en nuestro tiempo tendría que desarrollar igualmente técnicas para dar alguna forma a nuestra vida. Es muy interesante ver la influencia sobre el propio Foucault de todos estos trabajos que está desarrollando relativos a este periodo un tanto sombrío de la cultura greco-latina. Bueno, y ahora teníamos que pasar, y había dicho que voy a tratar de hacer un esquema sencillo, porque el tiempo se me ha echado muy encima, porque he ido muy despacio, lo que sería ya el periodo cristiano. El periodo cristiano, que os recuerdo, es el que le había llevado al estudio del mundo griego. En realidad, él estudió antes, como os dije, antes el periodo cristiano que el mundo griego. Bueno, aquí, ahora, voy a hacer una reconstrucción de la idea de Foucault del cristianismo respecto a los placeres sexuales. Pero es esto lo que voy a hacer, una reconstrucción, porque tenemos un problema que se va a resolver dentro de un poco, porque está anunciada, como también os había indicado, la obra en la que se contiene todo esto, pero teníamos un problema documental hasta ahora, que es que no teníamos el volumen en el que Foucault cuenta eso. Entonces tendríamos que tratar de averiguar a través de conferencias, rastreando multitud de observaciones que hace respecto del cristianismo en sus otras obras. Y es sobre esta base que lo vamos a hacer, sobre la que yo aún me atengo. En febrero del próximo año sabremos hasta qué punto estoy equivocado o no estoy equivocado, porque aparecerá por fin ese último tomo titulado Las confesiones de la carne, Les aveux de la chair, ¿no? Y en el que Foucault aborda el periodo cristiano. Bueno, ¿qué entendemos por periodo cristiano? Porque claro, el periodo cristiano, ¿qué es el periodo cristiano? Esto es un problema ya. Esto es un problema ya. Lo que podemos decir es, respecto del cristianismo y su posición ética en relación a los placeres sexuales, Foucault lo que hizo es determinadas calas históricas en determinados momentos de la historia. Y además lo hizo con muy distinta atención. La mayor atención y la mayor dedicación la presta Foucault al periodo inicial. A ese periodo que podemos cifrar entre el siglo II y el siglo V. Ahí está centrado el mayor interés de Foucault. Pero luego tenemos observaciones muy interesantes ya relativas a lo que es la Edad Media. Y ahí podemos ver algunas observaciones respecto a un periodo un poco vago, difuminado, que iría del siglo IX al siglo XI. Luego tenemos una cala, como veis es un poco fragmentario. Luego tenemos una cala hecha muy concreta en el siglo XIII, porque es el siglo del Gran Concilio de Letrán, donde se define la pastoral cristiana, donde se definen las técnicas de la confesión, y por lo tanto ese concilio tiene una importancia enorme con respecto a la definición de la ética cristiana respecto al sexo, ¿no? Y ya más adelante tendríamos que irnos
fuera ya de la Edad Media, al Renacimiento, al siglo XVI, y ya calas un tanto fragmentarias al siglo XVII, algo del siglo XVIII. Pero estas progresivamente son más fragmentarias. El gran periodo es el periodo inicial, ese periodo del siglo II al siglo V. Ahí, es decir, todo lo que son los padres de la Iglesia, todos los que son los grandes fundadores de la inicial cultura monástica, cenobítica, ahí es donde se centra realmente el meollo de su trabajo. Lo que ocurre es que necesita de otros momentos para poder construir algo verosímil y convincente de la posición cristiana. Bueno, al haber indicado un periodo tan fragmentario y por otra parte tan largo, porque nos vamos del siglo II y tenemos observaciones pues, de lo que aporta Borromeo, por ejemplo, en el siglo XVI, o de los manuales de confesión de Louis Hebert, ya del siglo XVII, XVIII, ¿no? Como es un periodo muy amplio, el gran riesgo es, claro, la homogeneización, ¿no? que acabemos definiendo como cristiano algo que varió mucho y que cambió mucho y que no es tan unitario. Bueno, esto es un riesgo que corremos, pero como nos centramos en los primeros momentos, en esos primeros siglos, entonces podremos corregir en parte ese riesgo, que es lo que hace Foucault, y utilizar las observaciones posteriores para señalar hacia dónde se orientó esto, cómo cambió esto otro, nada más, un poco como elementos de contraste, no porque la ambición de Foucault, que sería desmedida, fuera coger todo el cristianismo y decirnos el cristianismo piensa esto. Claro, esto sería un disparate que ningún historiador medianamente cultivado hace, ¿no? Entonces, estas precauciones son muy importantes, ¿no? Bien, pues hechas esas precauciones, ¿cómo podríamos definir la subjetividad moral? Es decir, siempre hay que tener en cuenta ese enfoque especial de la ética que tiene Foucault, desde el punto de vista de la subjetividad, no desde otro punto de vista. ¿Cómo podríamos definir la posición cristiana? Siempre en relación al sexo. Bueno, pues podemos guiarnos, como hace Foucault, por esta plantilla, por este esquema que hemos utilizado para definir los dos periodos de los que nos hemos ocupado hasta ahora, el periodo clásico y el periodo greco-romano. Distinguir la sustancia moral, el modo de sujeción, las técnicas de trabajo sobre sí y la teleología moral. Bien, si nos atenemos a esos cuatro ejes, podemos ir viendo cuál es la posición del cristianismo. Bien, la sustancia moral. ¿Qué es lo que le preocupa al cristianismo en relación con esto que nosotros en general llamamos hoy sexualidad, que los griegos llamaban afrodisia, un término muy genérico, tanto los griegos de la época clásica como del periodo helenístico y grecorromano? Bueno, pues en realidad el objeto que los griegos entendían como afrodisia y el objeto, digamos, que podría tener alguna equivalencia en el mundo ya de esos primeros siglos del cristianismo, es muy distinto. Es lo que Foucault va a llamar la carne. La carne. No sé si en portugués se dice carne, ¿no? En realidad el español es un dialecto del portugués, ¿no? Son pocas las variaciones. Es el mundo de la carne. No es exactamente la sexualidad. Esto nos introduce en un campo distinto. No es exactamente los placeres de los que hablaban los griegos. El mundo de la carne tiene algo de todo eso, pero es distinto. Es no una idea, ojo con esto, no simplemente una idea distinta
de eso que en el fondo llamamos sexo. Es una realidad distinta, es empíricamente algo distinto. Esto me importa mucho subrayarlo, ¿eh? No se trata de ideas, no se trata de que los griegos tenían una idea del sexo y los cristianos luego tuvieron otra idea de lo mismo, del sexo. No, es que no es lo mismo, ¿eh? Es que la realidad también cambia con las ideas que se tiene sobre ella. Esto es muy importante. Aquí ahora lo estaba hablando con un compañero vuestro, aquí Foucault es constructivista. Es decir, la realidad es algo que vamos construyendo con muchos elementos, desde luego con las ideas también, pero no solo con las ideas, no solo de las ideas depende la realidad, ni mucho menos. Pero ya dejo por sentado esto, que es de una importancia excepcional. No es que nuestras ideas nos hagan percibir las cosas de otra manera. Y que hay un objeto que era el mismo para los griegos que para los cristianos. Solo que los griegos lo percibían de una manera y los cristianos lo percibían de otra manera. No. El objeto cambia. No es lo mismo aquello que practican los griegos que eso que practican los cristianos. Por eso el cambiar de denominación no es un cambio ideal. Es un cambio, desde luego, también ideal. Pero lo importante aquí no es eso, que eso iría de suyo, que todo ya lo admitiríamos, que hay un cambio de ideas, sino que hay un cambio de esa realidad que nosotros llamamos sexualidad, y que los cristianos acabaron denominando el mundo de la carne, la esfera de la carne. Y entonces, ¿en qué se distingue esa realidad? ¿En qué se distingue esa realidad? Bueno, pues en primer lugar, el sexo, eso que nosotros llamamos sexos, para entendernos, la carne, ¿no? Es algo que en sí mismo, por su naturaleza, es decir, es algo que tiene una naturaleza determinada, por su naturaleza está envuelta en la maldad, está connotada negativamente. Es una naturaleza diabólica, y ahora este término tan usado por la ciencia ficción, en fin, todas las novelas y series televisivas y tal, diabólica, la habita el mal, la habita el diablo. Es una naturaleza además un tanto ajena a nosotros. Es como algo ajeno a nosotros que nos invade, que invade al ser humano. Y que, por lo tanto, el ser humano tiene que combatirlo de algún modo. Como está claramente definida por su negatividad, aquí ya el fin que hay que obtener respecto a ella no es cómo saber usarla, cómo practicarla. Aquí, en definitiva, lo que habría que tratar es de expulsarla definitivamente, eliminarla definitivamente, librarnos del mal. Entonces, el sexo, lo que nosotros llamamos sexo, es un mal por naturaleza, por lo tanto, no es algo que debido a nuestro mal uso se convierta en un mal. Yo podría decir, el vino no es un mal en sí, ¿no? Incluso puede ser bueno para la circulación, por los taninos que tiene, en fin, puede ser bueno. Entonces, ¿de qué depende que sea malo el vino? De su uso. Si bebo en exceso, va a ser claramente dañino para mí, pero si no bebo en exceso, incluso puede ser recomendable, porque puede ser enormemente positivo, ¿no? Entonces, en sí no es un mal. Entonces, toda la reflexión va acerca de cómo debo usarlo. Pero ahora encontramos un corte clarísimo con los griegos. Aquí ya no hay diferencias de grado, aquí hay ruptura.
es un mal en sí, tiene una naturaleza maligna y por lo tanto la reflexión no puede ir encaminada a cómo practicarlo. Toda la reflexión tendrá que ir encaminada a cómo podemos librarnos de él. Bueno, algunos cristianos nos decían, Cassiano, por ejemplo, que es uno de los autores más estudiados por Foucault, nos decía, al menos tiene la gran ventaja con respecto a otros males. Cassiano consideraba que los males en relación con el sexo no se dan aisladamente, sino que suelen ir unidos a otros. Por ejemplo, el sexo suele ir unido al mal de la gula. La gula es el exceso en el comer. Bien, suelen ir emparejados, nos decía Casado. Pero tenemos una ventaja. El sexo es peor que la gula. El sexo es peor que la gula. Y tenemos la ventaja porque del alimento no podemos prescindir totalmente, ¿no? Tenemos que comer porque si no, no subsistimos. Pero de la carne, en el sentido del sexo, podemos prescindir totalmente. Y entonces lo podemos aniquilar. Todo el desafío va a ser poder aniquilar esto, ¿no? Bueno, San Agustín lo que nos cuenta, lo tiene muy presente Foucault, es una cosa muy curiosa porque el sexo originariamente nuestros padres en el paraíso, Adán y Eva, lo practicaban. Esto es una cosa que se suele desconocer de San Agustín, ¿no? Que admitía relaciones sexuales en el paraíso. Entonces, ¿por qué obtuvo esta naturaleza diabólica? Bueno, San Agustín nos lo explica como resultado de lo que él llama la caída, ¿no? El pecado original, ¿no? Entonces, la caída trajo como una de sus consecuencias mayores el cambio de naturaleza en el sexo. Porque el sexo era practicado, no sé de dónde deriva todo esto San Agustín, pero él sabe cómo era practicado. El sexo en el paraíso era practicado como una actividad, pero una actividad que no generaba ningún tipo de distorsión en la voluntad ni en el deseo de Adán y Eva. Era como algo un tanto indiferente a ellos, ¿no? Digamos, quiero yo imaginar, no son estas las palabras que utiliza San Agustín, digamos que practicaban sexo como podían jugar a la pelota, ¿no? Que no les traía mayores convulsiones, en fin, no les ponía en crisis, en trances, en fin, todo esto. Pero con la caída se transforma su naturaleza y pasa de ser una actividad a adoptar esto que, os recordaréis, empezamos a ver en el mundo grecorromano, a ser algo pasivo, a ser algo que se nos impone a nosotros, que no es que nosotros practiquemos, ¿no? Nosotros, si no hacemos un deporte, pues sencillamente estamos quietos y no experimentamos nada respecto al deporte en cuestión, ¿no? Pero con el sexo no podemos hacer esto, Aunque no practiquemos nada, uno puede decir, no, yo sexo, yo no practico. Pero es que tú tienes la mácula del pecado original. Tú has sido expulsado del paraíso. Y por lo tanto tú sufres, padeces, recordar, pathos, experimentas la imposición sobre ti como si de una naturaleza ajena a ti se tratara del sexo. Esto es la carne. Entonces, tú aunque no lo practiques lo vas a sufrir igual. Porque el sexo se te impone en la medida de que se apodera de tu voluntad.
de tu voluntad. Entonces tú, cuando quieres algo, debes analizar muy bien lo que quieres, porque es muy posible que esa voluntad ya esté conquistada por esa fuerza que nos domina, que es la carne. Y entonces esta es la situación difícil, hasta ahora absolutamente insólita, que nos encontramos con respecto al sexo. Una situación en la que no se encontraban los griegos. Ante todo era una actividad, pero sí hemos visto cómo algunos ya en la época grecorromana empezaban a decir que era algo pasivo, que era un poco fisiológico, que se podían dar síntomas sexuales. Por ejemplo, se trataba la cuestión de la polución nocturna y todo esto sin que hubiera práctica decidida por ello. Y entonces ya en el periodo grecorromano empezó a pensarse en la idea de la pasividad del sexo, pero no en este grado, no considerado como una naturaleza ajena y desde luego no, y esto es acaso lo más importante de todo, como algo que pueda apoderarse de la voluntad. Notad la importancia de esto. Si en el fondo, cuando yo quiero algo, no estoy seguro de que soy yo el que lo quiere, ¿no? Porque es el sexo el que está queriendo en mí, y por lo tanto es el diablo el que está queriendo en mí. Entonces, ¿cómo sé yo que soy yo cuando quiero algo? ¿Qué puedo hacer si se apodera de mi voluntad? ¿Cómo me puedo defender de esto? Entonces, la actitud respecto al sexo es una actitud que requiere una formación muy meticulosa, unas prácticas y unas técnicas muy determinadas para podernos enfrentar a ello. Aquí se ha dado un fenómeno nuevo al hablarnos del sexo como naturaleza ajena, movida por el diablo, totalmente negativa, que se nos impone como una fuerza ante la que nosotros somos pasivos, como si una enfermedad fuera, ¿no? Y que se apodera incluso de nuestro aparato más activo. Nuestro aparato más activo es el que nos lleva a decir no. ¿Qué es lo que nos lleva a decir no? Nuestra voluntad. Nuestra capacidad de sí y de no. Pues de eso se apodera. Entonces, ¿qué recursos podemos tener nosotros frente a esto? Entonces, de pronto adquiere una gravedad este objeto de la carne que no había adquirido en ninguna, no solo en la cultura griega, sino en ninguna cultura que conozcamos, ¿no? Bien, pues a este poder interior del sexo que llega a conquistar nuestra voluntad e invadir toda nuestra alma, nuestra psique, diríamos hoy, nuestra interioridad, a eso se llamó libido. A nosotros libido nos viene a través de Freud y del psicoanálisis, pero en principio es un término muy utilizado en el cristianismo. Eso es la libido, esa fuerza que se impone de esa manera. Y por eso Foucault habla, en relación con el cristianismo, para definir este objeto nuevo que es la carne, de libidinización del sexo. El sexo aparece libidinizado. El sexo aparece como una cuestión que está en lo más hondo del individuo, en sus deseos. Fijaros que el deseo es como el primer elemento de la voluntad. Desear algo para luego a desearlo con fuerza es darle voluntad, ¿no? Que aparece en nuestros deseos y sobre todo que puede aparecer de las formas más diversas, más ocultas, más disimuladas, menos previsibles. Todo va agravando la situación.
Todo va agravando la situación. Entonces, el sexo ya no solo es una cosa del cuerpo, no es una cosa de actos, de la cópula, del llamado mal de Onam, la masturbación, ¿no?, de las poluciones, no es solo una cosa del cuerpo. Empieza a ser algo fundamentalmente del alma. Claro, porque es la libido, es el deseo, es la voluntad. Y entonces serán los sentimientos, los pensamientos, las representaciones, la imaginación. Es decir, fundamentalmente toda nuestra gama de fenómenos psíquicos. El sexo está ante todo ahí. Por supuesto en el cuerpo también, pero es que hay una unión total entre cuerpo y alma. Pero donde localizamos su fuerza es fundamentalmente en el alma. La libidinización del sexo, lo que comprendemos como carne, es muy poco corpórico. Digamos, es muy poco carne. Es ante todo pensamiento. El sexo está en el pensamiento. El sexo son deseos, impulsos, libido, sentimientos, imaginación, voluntad, representaciones. Eso es el sexo. Ese es el mundo laberíntico, diverso, en el que se oculta el mal. Estamos pues ante una realidad nueva. Una realidad nueva. Bueno, alguien podría decir, bueno, estas son las ideas un tanto retorcidas y tal que el cristianismo se ha hecho del sexo, pero bueno, el sexo, en fin, puede ser otra cosa distinta, ¿no? Hemos dicho que es que hacerse una idea también es empezar a cambiar las cosas. Y todos nosotros lo experimentaríamos inmediatamente. Si yo empiezo a pensar que todo esto de los placeres que siento en relación al sexo, en realidad depende de mi voluntad, de mis deseos, de lo que yo imagino, de lo que yo pienso, y entonces para poder defenderme de ello tengo que empezar a analizar todo esto. Resulta que lo que empieza ahí a formarse es una subjetividad determinada que no teníamos hasta ahora. Resulta que ahora yo voy a vivir el sexo de otra manera y el sexo va a ser una realidad muy distinta de la que antes era. Antes era una realidad mucho más externa, una actividad, una práctica, etc. Ahora empieza a ser una cosa que me compromete a mí de una manera tan absorbente, porque resulta que ahora el sexo está en todo, en los elementos más hondos. Pero podría pensar, es que tengo elementos hondos, o es que esa hondura de la psique aparece ahora. Claro, es que es muy importante. Es posible que al sospechar yo de una realidad dentro de mí que se está apoderando de mí, esté yo mismo creando esa realidad. Y yo mismo empezar a ser una persona, digamos, con una psique más laberíntica de lo que era antes. Y entonces me podría preguntar, ¿esto es una realidad o esto es solo una idea que yo me hago? Es una realidad. Empiezo a ser un hombre un poco más retorcido y más complicado y psíquicamente más laberíntico de lo que era antes. De lo que era antes. Y podemos decir que la psique del cristiano, la psicología del cristiano, toda su subjetividad es otra, muy distinta de la psique, de la subjetividad del griego, que ni por asomo se le pensaba que él podría tener una fuerza interior que se ocultaba a través de los deseos, en absoluto. Pero el problema es que ahora la encontramos, es que la encuentro. Y el problema
es que al desarrollar yo esta idea, aparece ese deseo e incluso se intensifica el deseo. Esto tiene mucho que ver con lo que el psicoanálisis luego nos ha contado de la erogenización del cuerpo, de que zonas del cuerpo no erógenas se pueden convertir en erógenas, ¿no? Y puede excitarnos, como le excitaba a Flaubert, un pie, simplemente el pie, que le colocaba y le ponía loco a Flaubert, ¿no? Bueno, cualquier zona del cuerpo la podemos volver erógena. Bueno, pues resulta que con todo esto podríamos decir, en nuestros términos actuales, convertimos en algo erógeno que no era. Y entonces se introduce como realidad sexual algo que antes no tenía ningún carácter de realidad sexual. Y por eso no estamos ante ideas, estamos ante una psicología distinta, estamos ante un hombre distinto. ¿Y quién ha hecho ese hombre? Entre otras cosas, todo esto, todas estas ideas, ¿no? Bien, entonces estamos ante la realidad de la carne. Esa es la realidad que nosotros tendríamos que tratar de controlar. Sería muy interesante hablar de casos concretos que son muy amenos, por ejemplo, toda la teoría de la fornicación de Casiano y todo esto, y podríamos mostrar esto cómo se plasmaba, pero vamos a dejarlo a un lado y quedarnos con las ideas centrales porque si no, no podemos abarcarlo, ¿no? Bueno, sí es muy importante añadir algo a lo que hemos dicho, que es la idea de concupiscencia, que es un concepto esencial en la definición de la carne. La concupiscencia es el acompañamiento voluntario que podemos tener de nuestros deseos sexuales. Entonces, cuando yo deseo y voluntariamente, conscientemente entonces, algo de índole sexual, entonces incurro en concupiscencia. Esto es concupiscencia. Y este es uno de los males que tendríamos que evitar. Uno de los males que tendría que evitar. Es el mal que suele acompañar al fenómeno de la carne. El fenómeno puede darse sin mi concupiscencia. Sin concupiscencia. Por ejemplo, se trató mucho en los monjes sus poluciones nocturnas, ¿no? Y entonces los monjes podían tomar como un índice, ¿no?, de que no estaban suficientemente purificados porque en sueños pues habían tenido orgasmos y tal, ¿no? Bueno, esto era preocupante porque era una manifestación del maligno, de esta imposición pasiva sobre nosotros, pero el problema aquí era saber si había habido concupiscencia. Es decir, si tú voluntariamente, de algún modo, a pesar de esa pasividad, podías haber asentido a ello. Porque entonces el mal se agravaba. Entonces hay que saber distinguir el deseo, digamos, un tanto espontáneo, que casi no hemos podido reprimir, ¿no?, del deseo acompañado de la concupiscencia, porque entonces aquí se agravaba el mal. Ya era un mal en sí el deseo, porque por naturaleza es maligna, pero tendríamos ante todo que tratar de analizar si le acompaña esto, la concupiscencia. Bueno, indico esto para ir mostrando las distintas capas de finura de análisis psíquico que empieza a haber aquí. Posiblemente, si alguien hiciese un estudio histórico
del saber de la psicología, y aquí hay muchos que os dedicáis a la psicología, ¿no? Es posible que muchos abandonaran y nunca le dedicaran mayor atención a toda esta fina psicología que se desarrolla en el análisis cristiano en relación a la carne. Una finísima psicología en la que hay que distinguir deseo de voluntad, acompañamiento de concupiscencia, cuando no, deseo natural y deseo consciente, etc. Es una finura psicológica la que se desarrolla ahí, todo un saber se desarrolla ahí, del que emergerá luego más formalizadamente otras disciplinas, pero en la base de la psicología estará este saber también. Bueno, esta es otra dimensión de todo el análisis de Foucault que yo dejo a un lado. Bueno, esto en cuanto a la libidinización del sexo. Veamos ahora en cuanto al modo de sujeción. ¿Qué es lo que distingue en este aspecto al cristianismo? Ya vemos que la sustancia que trata es otra, no son los afrodisias, es esto de la carne, que es mucho más complicado, que en definitiva es más pensamiento que cuerpo, más fenómenos psíquicos que corporales. ¿Qué pasa con la sujeción? ¿Qué medidas, qué norma, qué ley, qué reglamentación aconseja el cristianismo o quiere establecer el cristianismo? Bueno, pues aquí voy a sintetizarlo en 2 puntos, que es lo esencial a tener en cuenta. En primer lugar, la idea de una ley universal que todos debamos seguir con respecto a la represión, está bien utilizado aquí el término, a la represión de la carne, al intento de aniquilación, intento difícil de la carne. Por lo tanto, ya no es una opción, ya no es una cuestión de decisión ética de una élite o de un sector más o menos generalizado. Es una ley universal. Y es una ley, como sabemos, que emana de la voluntad divina y por lo tanto tiene un carácter sagrado y en consecuencia transgredir, violar esa ley supone nada menos que contrariar la voluntad divina y todo esto va agravando esa transgresión, ¿no? Bien, en primer lugar este aspecto. Es un aspecto muy importante. El mundo griego piensa una ética para la diferencia, para distinguirse, para que uno destaque con una forma bella de vida, estética de la existencia. El mundo cristiano piensa una ética universal, para todos, y una ética que no depende de la decisión de uno u otro, sino sometidos todos a una misma ley. Entonces, tiene el aspecto de universalidad y el aspecto de homogenización, para todos y de la misma manera, ¿no? Queda ya lejana la idea de formar un carácter según el ideal de vida de cada uno. Eso pertenece al mundo griego. Ahora vemos una ética más orientada a la ley y por lo tanto a los códigos. Vemos más una relación de carácter jurídico, diríamos, ¿no? Y de hecho, esto requerirá su tiempo, no ocurre desde el principio. La ley será acompañada de toda una catalogación de actos que no se deben cometer, de prohibición de actos relativos a la carne, relativos al sexo, ¿no? Y de cuáles son más graves, cuáles son menos graves, y en correspondencia de las penas, de los castigos que haya que establecer para esos actos, ¿no? De hecho, hay aquí una ordenación de carácter jurídico que se irá desarrollando
en determinados momentos, sobre todo en la Edad Media. En los comienzos de la Edad Media se desarrolló mucho el intento de catalogar todos los actos sexuales en sus distintos grados de gravedad y acompañar una tasación de castigos y tal. Incluso antes de que absorbieran los sacerdotes y por lo tanto la Iglesia en sentido estricto el dominio de la confesión, la capacidad de perdonar y de imponer penitencia, podían absorber esa responsabilidad laicos. Personas no sacerdotes, no religiosos, podían hacer esto. Sí tenían que estar autorizados por la Iglesia, pero podían hacerlo también laicos. Y entonces operaban como jueces, según el código, según la catalogación de los actos y ya la catalogación de las penas. Se limitaban a decir, si hay tal acto, pues debes hacer tal penitencia, ¿no? Entonces tenemos aquí un modelo jurídico ya operando, ¿no? Que vemos que es muy distinto de aquellas normas libres que practicaban los griegos. Vemos aquí una ética más orientada al código que a la formación del carácter, una ética más de corte jurídico, orientada a los códigos que al carácter, que una impronta de la ética que luego irá más allá del cristianismo. Por ejemplo, nosotros encontraremos en Kant, por ser una de las grandes reflexiones que ha habido de todos los tiempos sobre la ética, indudablemente es Kant, ¿no? Pero vemos cómo mantiene esa idea de una ética de carácter jurídico, ante todo un imperativo, una ley de carácter universal, etcétera, etcétera, ¿no? Tan distinto del mundo griego que no tenía esa naturaleza. Bien. Este es un elemento a tener en cuenta. Y un segundo elemento en este modo de sujeción a tener en cuenta es la obediencia. Ante todo, lo que se reclamará del cristiano es que obedezca. Que obedezca. ¿Obedezca a quién? Pues lógicamente a la Iglesia, encargada, ¿no?, del gobierno de las almas, del gobierno de las almas, encargada de la oikonomía sijón. Fijaros esa palabra que nos aparecía ayer. Ayer nos aparecía esta palabra, ¿no? Economía, ¿no? O ayer o antes de ayer, el gobierno del oikos, el nomos del oikos, la oikonomía, ¿no? Bueno, ahora de lo que se trata es del gobierno de las almas, de la economía, sige en griego es alma, sijón, de las almas. La economía sijón, del gobierno de las almas. Bien, pues la autoridad encargada de ese gobierno es la Iglesia y por lo tanto le debemos prestar obediencia. Entonces, en nuestra relación con el sexo es importante dos cosas. Una, saber la ley a la que estamos sometidos y obedecer. La aclaración y todo lo relativo a esa ley la tiene la autoridad eclesiástica y lo que nos exige ante todo es obediencia. Bueno, sabemos lo que es la obediencia, pero es que toda esta exigencia de obediencia se desarrolla de una forma muy detallada. En un principio parte de la obediencia que se exigía en los cenobios, en los primeros monasterios, ¿no? La obediencia que se exigía a los monjes. Porque en realidad en el cristianismo lo que ha pasado es un fenómeno que históricamente lo podríamos, la esquematización, lo podríamos decir así.
aquello que en un principio en el cristianismo originario se desarrolla solamente para los monjes, que eran en definitiva los que se definían más convincentemente como cristianos, es lo que luego se va a generalizar para todo el rebaño cristiano, para toda la feligresía, para todos. Pero eso en principio se desarrolla solo en las relaciones de las comunidades cenobíticas o monásticas. Por eso Foucault pone mucha atención en el análisis de todas las prácticas y teorizaciones de los padres de la Iglesia respecto a los cenobios y los primeros comunidades monásticas, porque eso es lo que luego se va a trasladar en el cristianismo, es lo que luego se va a generalizar. Bueno, y por eso nos interesa mucho el tipo de obediencia que se le exigía al monje, porque esa es la que se va a generalizar luego. Bueno, pues es una obediencia con respecto a una persona, a una voluntad determinada, que es el abad. Lo que luego se le exigirá al cristiano respecto a la Iglesia, al monje se le exige directamente respecto al abad. El abad va a encarnar la tutoría espiritual del monje. Y el monje le deberá obediencia absolutamente en todo al abad. ¿Por qué en todo? Porque absolutamente en todo, en el más último de sus deseos, en la más banal de sus ideas, en su propia voluntad, puede estar presente el maligno. Entonces, solo con esa férrea obediencia al abad, el abad podrá ayudar al monje a combatir al maligno. Entonces, esa obediencia se extenderá a todos los aspectos de la vida del monje, todos los aspectos de la vida del monje. Toda su existencia estará sometida al ojo del abad. Incluso se desarrollarán pruebas que sometan a control esa obediencia, para ver si realmente obedece o no obedece y tal. Y son muy curiosas, por ejemplo, que el abad ordene algo totalmente absurdo. Y entonces el otro piensa, bueno, eso es un disparate, ¿cómo voy a hacer esto? Está loco, ha perdido la razón el abad. Ya no obedece. Era una prueba en la que se estaba sometiendo tu obediencia. Y todo este tipo de pruebas irían forjando una obediencia total. Bueno, formaba parte de esa obediencia el que el monje confesara. Esta será una técnica, la técnica de la confesión, confesara todo lo que ocurre en su alma, gobierno de las almas, todo lo que ocurre en su interioridad, al abad. Entonces, él se pone totalmente en manos del abad y tendrá que decirle cuáles son sus deseos, cuáles son sus sueños, qué hace, qué no hace, qué piensa, qué imagina, etcétera, etcétera. Todo eso. Y entonces las órdenes iniciales cenobíticas lo que van a hacer es adoptar las técnicas de sí que les venían de los filósofos. Ellos también habían desarrollado algo de la confesión. Recordad cuando os decía que a instancias de Lucilio, Séneca se confesaba y le escribía una carta a Lucilio en la que le contaba cómo había pasado toda su jornada. Él presentaba toda su vida a los ojos de su amigo. Ahí empieza esta técnica de confesión. Bueno, recordad también que
hablamos de una técnica que era el autoexamen, el examen de conciencia, que ahora empieza a tener otras connotaciones, ¿no? Los pitagóricos y neopitagóricos, antes de dormirse, hacían un examen del día. Los estoicos también recomendaban, Séneca lo recomendaba antes de dormirse y, como os decía, antes de levantarse, a la noche y a la mañana. Examen, autoexamen. Sí. Bueno, pues ahora nos encontramos en que el creyente debe una obediencia total y forma parte de esa obediencia que muestre toda su alma al tutor espiritual. Al principio es el abad, es el tutor de todos los monjes. Luego, como eso se va a generalizar a todo el mundo, pues el cristiano tomará un tutor, un sacerdote y tal. Os podéis imaginar, la iglesia de los primeros siglos es un caos, es un desorden, no está aún todo establecido y, por lo tanto, en fin, el cristiano no tiene ni siquiera a quien acudir, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como las únicas técnicas a las que podían acudir para perfeccionar esa confesión eran las de los filósofos, es muy curioso que ellos estudian las técnicas de los filósofos. Y es más, estos primeros cristianos que hacen tratados para regular las relaciones dentro del cenobio, utilizan esas técnicas y se llaman a sí mismos filósofos. Ellos son los filósofos, ellos son como otra escuela, como era la escuela de Epicteto, ¿no? O como eran las escuelas de Zenón el estoico, o como era la escuela de Epicuro, o tal. Ellos tienen otra escuela, la comunidad monástica, ¿no? Entonces empieza a establecerse ahí una especie de continuidad, se toman prestadas técnicas, se utilizan incluso las mismas metáforas, ¿no? Por ejemplo, una que se utilizaba mucho era el guardián de noche. Yo debo ser como un guardián de noche y cuando haga mi autoexamen tengo que vigilar qué ideas acceden a mi interior, cuáles han accedido y debo expulsar, como un guardián, como un vigía, etc. Son metáforas que van tomando del mundo de la filosofía estoica, epicúrea y neopitagórica. Pero aquí cambiarán por completo de naturaleza. Claro, la confesión que hacía en una carta Séneca a su amigo parece tener poco que ver, ¿no?, con esta confesión del monje al abad. ¿Por qué poco que ver? No está uno y otro contando lo que han hecho, lo que no han hecho. Hay dos cosas que se distinguen esencialmente. ¿Qué es lo que le cuenta Séneca a su amigo? Fundamentalmente lo que le cuenta son actos, que hice, que no hice, o lo que le cuentan es cómo va cumpliendo con su ideal o no llega a cumplir con su ideal. Su ideal era el de que nada le perturbara, pero un día se encontró con un hombre necio, dice Séneca, que decía tales disparates que me encolerizó, ¿no?, etcétera. No ha cumplido con su ideal, etcétera. Esto es lo que cuenta. Pero ¿qué es lo que se le pide al monje? Que cuente esos actos, algo un tanto externo. No exactamente. También sus actos importará, sí. ¿Ha robado, no ha robado? ¿Si ha tenido alguna relación sexual? Sí, esto también. Pero fundamentalmente lo que piden que cuente es algo mucho más difícil, que es toda su interioridad, sus deseos, sus sentimientos, su imaginación, su voluntad, qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, qué es lo que cree creer. ¿Sufrirá de orgullo? ¿Será soberbio? Todo eso es lo que tiene que averiguar de sí y todo eso es lo que tiene que poner en el otro. Entonces, esto lo cambia
por completo. Segundo punto que cambia por completo, y por eso estamos ante un mismo término, confesión, pero estamos ante dos realidades distintas. Lo otro que cambia por completo es justamente la función de la obediencia. Lo que tiene Séneca con su amigo, o lo que tenían, que practicaban también la confesión, dos miembros de la escuela de Epicuro, los discípulos de Epicuro, solían practicar la confesión entre sí, ¿no? Porque como todos compartían un ideal de vida, pues uno elegía un amigo para contarle un poco pues cómo practicaba él ese ideal, o qué pensaba de ese ideal, o qué era lo que no llegaba a practicar bien, le costaba mucho practicar, o tenía ciertos reparos en practicar, etcétera, etcétera. La confesión entre colegas de la misma escuela también se practicaba, ¿no? Pero aquí lo que tenemos no solo una naturaleza distinta del contenido, que es distinto, sino el vínculo de la obediencia. Lo que va a reforzar el que yo le cuente a otro todo esto, lo que va a reforzar es mi vínculo de sometimiento al otro. Porque el otro no tiene reciprocidad conmigo. El otro no tiene reciprocidad. El otro no me cuenta a mí también su alma, ¿no? Y si yo solo se la cuento al otro, en cierto modo me estoy poniendo en los brazos del otro. Es más, encima todo lo que le cuento es lo maligno que soy. Porque lo que importa que le cuente es mis malos deseos, claro, todo aquello que puede estar habitado por el demonio. Lo que le cuente son mis pecados. El concepto de pecado es muy importante, ¿no? De culpa. Es decir, lo que va a haber del otro, de mí, es que yo no soy nadie, es que yo soy lo peor que se puede encontrar. Es decir, yo me estoy rebajando absolutamente frente al otro. Y el otro no me cuenta su alma, claro, el otro no se pone en simetría conmigo. Por lo tanto, no es tampoco aquí la relación de amigos entre Séneca y Lucilio, o entre colegas de los epicúreos, ¿no? Pero es más, esta obediencia que se va fortaleciendo porque uno cuenta al otro en una relación absolutamente asimétrica, además en la que uno se está rebajando continuamente porque está mostrando que es un ser absolutamente pecaminoso, ¿no? No está mostrando lo bueno de sí, está mostrando lo malo de sí. Eso es lo que interesa en la confesión, ¿no? Es más, en cuanto muestre algo bueno de sí, lo que le hará reparar su tutor es si no se estará confundiendo y estará tomando como bueno algo que no es bueno, y acaso esté pecando de soberbia. Entonces empieza a haber esta idea de que nuestra interioridad es lo más oscuro que hay, es el reino de las sombras. Que cuando tú crees tener claro que no, que este deseo mío es pura bondad. Me preguntó un monje, colega mío, cómo se reproducían los guisantes, y yo le estuve explicando con todo detalle la reproducción de los guisantes. Este es un buen deseo. Y resulta que el tutor te dice, no creas, tú no estabas ahí únicamente preocupado por enseñar al otro, curarlo de su ignorancia, responder a su pregunta. Tú estabas exhibiéndote lo mucho que sabías frente al otro. En realidad te estabas pavoneando frente al otro, estabas haciendo ver que el otro a tu lado es poca cosa, estabas queriéndolo someter para que te elogie, etc. Y tú te das cuenta que lo que creías que era un buen deseo no era un buen deseo. Entonces el reino de las sombras
es un reino laberíntico. Entonces todo esto acentúa tu vínculo de sumisión contra. ¿Tendrá final esa sumisión? ¿No? Porque esa sumisión a la paz es la sumisión que de por vida tendrás respecto a Dios. Y esa sumisión es infinita, no acaba nunca. Por lo tanto, en toda esta relación de confesión no hay final. No hay ese momento final en que pueda decir estoy liberado. Por lo tanto, no puedo pensar en un momento en que se corte mi obediencia a la paz. Bueno, pues en esto también es distinto, porque la relación entre maestro y discípulo en el mundo griego, por ejemplo, Lucilo tomaba a Séneca, que era su amigo, pero lo tomaba como maestro, ¿no? O la relación que podía haber entre Epicuro y sus discípulos, o entre los colegas de la escuela de Epicuro, no busca mantener en ningún momento una situación de asimetría, por ejemplo, del que más sabe respecto al que más ignora. El maestro respecto al discípulo. No, justamente lo que allí se está dirimiendo a través de la confesión es que el discípulo llegue a ser como el maestro. Es decir, que el discípulo, que parte de una situación de heteronomía, él depende del maestro, a través de la enseñanza del maestro, llegue a una situación de autonomía y entonces ya no necesite al maestro. Es decir, la finalidad es justamente superar la heteronomía. La finalidad es superar la dependencia inicial. La finalidad es convertirse en un par del maestro. Pero aquí no hay ese fin. La heteronomía será de por vida. Y toda la práctica, entre ellas la del autoexamen y de la confesión, lo que acentuarán es la heteronomía. La heteronomía. No podía ser, por lo tanto, más diferente este enfoque ético en las prácticas de la confesión y del autoexamen y de la relación con la ley que el modo de sujeción de los dos periodos que vimos del mundo griego y greco-romano. Bueno, avancemos más. ¿Qué podremos decir de las técnicas de sí empleadas en el mundo cristiano? Bueno, pues ya hemos dicho algo, porque una de las dos técnicas fundamentales son dos técnicas ligadas a lo que en el mundo cristiano se llama dirección de conciencia, la dirección de conciencia. Y esas dos técnicas fundamentales, las he ya avanzado, son el autoexamen y la confesión. Y lo importante es lo que os he dicho ya. El autoexamen no es tanto referente a actos como referentes a pensamientos, entendiendo aquí por pensamiento fenómenos psíquicos, es decir, aquí por pensamiento no hay que entender solo razonamientos, no, argumentaciones, lógica, no. Todo lo que pensamos, es decir, ideamos, imaginamos, deseamos, sentimos, eso es pensamiento. Y ante todo, el objeto del examen y el objeto de la confesión va a ser el pensamiento. La libido que habita nuestro cuerpo, en definitiva, lo que gobierna es nuestra alma. Por eso lo importante es la salvación no tanto del cuerpo como del alma. Y de ahí que lo que confesemos fundamentalmente no sean tanto actos como pensamientos. Bueno, solo indicaría una cosa añadida como técnicas de sí más desarrolladas en el mundo cristiano, y también señalamos la diferencia importante de esas técnicas con el mundo griego. Y la cosa es la siguiente: decimos que la conciencia es el terreno de las sombras. Es un terreno tan sombrío, que uno nunca puede estar seguro de que un fenómeno psíquico es como parece ser. Que, por ejemplo, cuando tú quieres algo, eres tú realmente quien lo quiere.
y no sea una fuerza la que está queriendo a través de ti. Y seas como una especie de zombi, ¿no? Seas como alguien, como esos drogadictos que pierden la voluntad y que lo que quieren sabemos que en realidad no depende de ellos, es algo que quiere dentro de ellos, ¿no? Entonces, sobre cualquier fenómeno psíquico cabe la sospecha. Sospecha de que no sea lo que parece que es. Y esa sospecha no tiene fin. Cuando yo creo que he revelado, es decir, sacado a la luz, quitado el velo que lo cubría, y he llegado a la naturaleza real de ese deseo, resulta que esa es una capa más, es una apariencia más. ¿Cuándo puedo decir que he llegado? Que la naturaleza de tal deseo, de tal pensamiento es esta. Pues no tiene fin. De manera que entonces el cristiano estará sumido siempre en la inseguridad, en la incertidumbre acerca de sí, acerca de quién es, acerca de lo que piensa, de lo que desea. Siempre recaerá él sobre sí mismo su sospecha, hará recaer él sobre sí mismo su sospecha, la sospecha de que no es como cree que es. Esto a Foucault le interesaba muchísimo, porque si vosotros, y aquí hay gente que manejáis esto, teorías del psicoanálisis, si os fijáis, toda la teoría del análisis parece que la estamos definiendo desde aquí con otros términos. Si decimos, todo fenómeno psíquico tiene otra realidad que la que parece tener. Y esa otra realidad en ningún momento podemos decir que hemos llegado a desvelarla, estaría diciendo unas tesis básicas del método de análisis freudiano o lacaniano. En esto no hay diferencia. El análisis es interminable, por definición en psicoanálisis. Es interminable, nunca puedes decir he finalizado, he acabado, la realidad de este fenómeno es esta. Bueno, ahora tened en cuenta esto son perspectivas que solo puedo dejar apuntadas. Foucault quiso hacer siempre una genealogía del psicoanálisis. Fue un proyecto constante en él, y esto que nos está diciendo claramente del cristianismo apunta a esa genealogía del psicoanálisis. Sería muy difícil comprender el psicoanálisis si no es a partir de todo esto, en principio tan lejano, tanto en el tiempo como en las consideraciones teológicas del marco en el que se envuelve, ¿no? Aparentemente tan lejano. Y sin embargo, con una conexión casi evidente, casi podría decir que cualquiera ahora en la sala, seguramente que todos, ¿no? Conoce algo de psicoanálisis, todas estas cosas le estarían evocando algo, evocando cosas familiares, ¿no? Bien, eso, por lo tanto, el reino de las sombras es el reino exterior. Entonces, la confesión, ¿por qué puede ser eficaz cuando ese reino es tan laberíntico, interminable? Bueno, pues porque la naturaleza de la confesión justamente es la opuesta a la que domina en nuestra interioridad. Confesar es dar voz, poner en discurso, verbalizar algo que estaba en un hondo interior. En el momento en que lo verbalizo, lo estoy sacando a la luz, lo estoy revelando. Y la luz es el poder sobre las sombras. Desde ese momento pierde parte, no totalmente, pierde parte de su mal. Si antes era poderoso, era entre otras cosas porque se movía en el terreno de las sombras.
Hay como una especie de conjuro de la palabra sobre el poder del mal, y ese conjuro que se realiza a través de la confesión es debido a la fuerza de la luz, que hay que entender ahora con toda la carga, fijaros, platónica, la luz del exterior de la caverna, que es donde reina la verdad, salimos de la caverna a la luz, pero también la luz divina. Recordad la frase de San Agustín, Deus est lux, ¿no? Lux iter et vita, ¿no? Lux es luz ante todo. Entonces, la luz que disuelve las sombras. Entonces, aquí se produce una especie, ¿no?, de catarsis en la confesión. Pero claro, yo es que además revelo algo que me avergüenza. Cuento unas cosas de unos pecados que yo soy el primer avergonzado. Cuando doy voz, pongo en palabra, verbalizo esto, no solo eso empieza por la luz, por el efecto de la luz, a disolverse en su mal, sino que ya estoy teniendo una especie de autocastigo, porque me avergüenza. Es un pudor el que me sobrecoge y que me tengo que forzar a contar esto, ¿no? Y ya empiezo a sentir una culpa en ello, ¿no?, que toma la forma de vergüenza, que me castiga, ¿no? Y entonces, precisamente, esa propia penitencia en el propio acto de contarlo, ¿no?, es una forma también de superación del mal. Una forma de superación del mal. Entonces resulta que la confesión en sí misma ya es un medio de combate del mal. No porque vaya seguida de la penitencia, que luego habrá toda una doctrina muy desarrollada, muy especialmente a partir de Letrán en adelante, sobre la penitencia, ¿no?, que luego se tendrá que aplicar y que el abad determinará respecto al monje. No, es que ya en la propia técnica se está realizando este cambio de sí. Las técnicas de sí era para eso, ¿no?, para esculpir nuestra propia subjetividad. Pues ahora estamos esculpiendo nuestra subjetividad en la medida en que estamos reduciendo el poder del mal dentro de nosotros mismos. Entonces, es una teoría muy, muy bonita, por otra parte, ¿no?, que se desarrolla en relación a la confesión. Bueno, pues esto que digo de la confesión es lo que luego se generalizará, esto que aparece en las comunidades cenobíticas, monásticas de los primeros siglos, estas teorías de Gregorio de Nisa, de Gregorio Nacianceno, de San Agustín, de Casiano, de Clemente, de Orígenes, de Tertuliano, en fin, había que hablar de mucha gente, ¿no? Bueno, todas esas teorías se van a generalizar, Hay una práctica que empezará ya a extenderse, que es la práctica, bueno, son dos terminajos. Son estos dos términos latinos, exhomologesis y exagoreusis. Bien, esto empezará a practicarlo ya los feligreses, ya no es algo relativo a los monjes. La exhomologesis va a ser una especie de práctica de confesión, pero no confesión verbal. No un tener que decir a un sacerdote, tutor espiritual, sus pecados, lo que ocurre en su interior. O como se decía en un principio, sus logismoi. Lleguen a emplear los propios términos de la filosofía, pero que empiecen a significar otras cosas. Su logismoi es literalmente sus pensamientos, de logos. Lo que había que confesar eran los logismoi.
O sea, fijaros la deriva de la filosofía, cómo los términos de la filosofía son apropiados por el cristianismo y son incorporados en unas prácticas de naturaleza muy distintas. Entonces, todo lo que es la cogitatio, ese también es un... no hay nadie que se haya formado en filosofía que no use la palabra cogito, ¿no? Esto ya es algo que no nos lo quita nadie de encima, ¿no? Cogito, cogitatio, no es cogito, pensar, en presente indicativo de primera persona, pienso, cogito, cogitatio es sustantivo, pensamiento, que es el equivalente logismoi, en plural ya, pensamientos. Bueno, como lo que hay que confesar son los pensamientos, los logismoi, porque ya se consideran en sí mismos un tanto negativos. Es muy curioso las relaciones, porque se decía cogitatio, coagitatio, ¿no? El pensamiento es agitación, es perturbación, es un movimiento turbulento en nuestro interior. Cogitatio es coagitatio, cuidado. Entonces el problema es el pensamiento. Bien, pues aquí no se trataba ahora en la esomologesis, no se trataba de verbalizar pensamientos, confesar, etc. No. Esta es una práctica externa. Un individuo que considerase que había cometido algún pecado tendría que ser especialmente grave, ¿no? Estos son los primeros tiempos del cristianismo. Iba al obispo y le pedía el derecho o la autorización a adoptar el estatuto de penitente. Y entonces lo que sí le tenía que confesar al obispo era por qué quería adoptarlo. Entonces tenía que decirle porque he cometido tal atrocidad o tal pecado, o me siento culpable, en fin. Bueno, ¿y entonces qué es lo que hacía? Pues confesarse ante los demás, ante su propia colectividad, su pueblo, las gentes de su lugar con las que vivía, confesarse como culpable, pero no diciéndolo a uno y a otro lo que había hecho, sino que se vestía con unos harapos, con las ropas peores que pudiera encontrar, se echaba sobre sí cenizas, que era un símbolo ya de que lo que merecía es ser enterrado porque es como un cadáver en vida, ¿no? Y procuraba arrodillarse ante las gentes y besarle los pies y tal, etc. Aparecer ante los otros como un ser pecaminoso y de esta forma práctica, sin verbalizar nada, confesarse ante los demás, ante la propia comunidad, de que él había pecado. Bien, esta es una práctica inicial. Aquí aún no hay toda esta verbalización metódica que supone un autoexamen y tal. Eso es cuando se extiende la esagoreisis. La esagoreisis sí fue la primera práctica de confesión verbal de pecados. Ya respecto a las poblaciones, no de los monjes, y que en un principio era una práctica desordenada. Es decir, no necesariamente se hacía ante sacerdotes, podía, como os decía antes, ante laicos autorizados, y tampoco seguía ningún método riguroso porque aún no habían aparecido para todos los cristianos métodos, manuales de confesión, no había una educación extendida del cristianismo en nada de esto.
y por lo tanto la práctica inicial aún es de estas características. Es sobre todo a partir de Letrán, del concilio de Letrán en el siglo XIII, en las distintas sesiones del concilio, ¿no?, en el siglo XIII, cuando se extiende la práctica de la confesión verbal, esagoreusis, ¿no?, confesión ya metódica, ya empezará a reglamentarse el tipo, y extendida a todo el mundo. Es más, se pretenderán dos cosas: que al menos una vez al año todos la hagan, entonces se universaliza la práctica de la confesión. Fijaros qué importancia tiene esto, la idea de que todas las poblaciones enteras confiesen, ya no unos monjes que se profesionalicen, confiesen, ¿no? Y que sea exhaustiva, universal, una vez al año y exhaustiva. Y entonces, para que fuera exhaustiva, tenían que recomendarse métodos a seguir, y hay todo un desarrollo que uno puede seguir hasta el siglo XVIII. Son muy conocidos todos los manuales de confusión de Carlos Borromeo en el siglo XVI, porque es que tendríais, en la red se puede acceder a él. Es la cosa más fínica, por otra parte más retorcida psíquicamente que pueda haber, pero más fina desde un punto de vista psicológico para distinguir actitudes, pensamientos y tal, que uno ve un talento especial en Carlos Borromeo cuando desarrolla toda esta metodología de la confesión. Bueno, y eso se desarrolla hasta el siglo XVIII, bueno, y se desarrolla aún ahora, ¿no? Pero hay grandes manuales que en un determinado momento marcaron a toda la cristiandad, porque son los que sigue todo el mundo. Pero lo que importa aquí ahora es ver cómo es eso, que antes mencionábamos en comunidades cenobíticas, ahora se extiende, y también se pretende extender con rigor, ¿no? Métodos a emplear, todo el mundo al menos una vez al año, que sea exhaustiva, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, y por último, y ahora sí que cerramos con este punto, ¿cuál es la finalidad? La teleología moral. Hemos visto cuál es la sustancia, la carne, cuál es el modo de sujeción, una ley universal y el voto de obediencia, cuáles técnicas de sí solían emplearse, que si el autoexamen, que si confesión externa, que si confesión verbal, si ametódica o metódica, etc. Bueno, ¿cuál es la teleología moral? ¿Hacia qué debe ir orientado todo esto? Bueno, uno puede ver en general, bueno, pues todo esto tiene que ir orientado lógicamente a la salvación del alma, ¿no? A la salvación del alma, ¿no? Pero si concretamos más, Foucault nos dice, va orientado a la renuncia de sí, a la renuncia de sí, ¿no? Esto es, lograr la salvación del alma lo que exigirá es suprimirte a ti mismo. Suprimirte a ti mismo. Notad que de pronto no hemos podido llegar a un punto más opuesto que el de los griegos, sea de una etapa o de otra. Recordamos que la finalidad en el mundo griego era el dominio de sí, la autonomía de sí, ¿no? Incluso Séneca era muy buen escritor, ¿no? Por ejemplo, no así Plutarco, pero Séneca era realmente un magnífico escritor y decía, no solo dominio de sí, sino disfrute de sí, gozo de sí mismo. Pero gozo de sí por ese dominio y por esa libertad total que llegas a adquirir, ya que no hay acontecimiento en el mundo que pueda perturbar ese dominio. Entonces estás en
condiciones de gozar de ti mismo. Estás tú en posesión de ti mismo. Tú en posesión de ti mismo. Tú te posees. Que literalmente es la mejor definición en oposición a cómo definía el propio derecho romano al esclavo. El libre era sui juris, tiene la ley en sí misma. Y el esclavo era alienum sui, pertenecía a alguien ajeno, a otro. Pues justamente para llegar a ser sui juris, dominarse a sí mismo de verdad, no ser una mera cuestión de derecho, exigía todas esas prácticas, en fin, elaboradas en el mundo griego. Llegar a la possessio sui, a la posesión de sí mismo para el mejor disfrute de sí mismo. Y ahora resulta que lo que tenemos que llegar es a anular nuestra voluntad, llegar al sometimiento total, a la obediencia incluso más irracional que fuere, porque nuestra naturaleza está continuamente habitada por el maligno. Entonces, solo la supresión de sí puede alcanzar la otra vida, puede alcanzar la salvación. Hemos llegado al polo opuesto. No disfrute de sí en el dominio de sí, sino total entrega de sí a otro. El alienum sui, el esclavo de Dios, el esclavo de Dios, a través de la renuncia de sí. A través de la renuncia de sí. De manera que ya tenemos configurada una subjetividad moral que es realmente nueva, que nada tiene que ver con el mundo griego, aunque hemos visto algunos elementos de puente, ¿no?, entre un mundo y otro. Bueno, en ese mundo, en el mundo cristiano, se va a desarrollar todo un concepto, lo dejo aquí enunciado, no lo voy a desarrollar, pero es que lo voy a retomar, ¿no? Todo un concepto nuevo de poder, que uno ya puede sospechar está muy ligado a esto de la confesión y esto de la sumisión a través de la obediencia, a la asimetría entre el maestro y el discípulo, o tutor espiritual y penitente, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo que Foucault denominará poder pastoral, ¿no? El poder del pastor sobre el rebaño. Foucault verá nada menos que en todo el poder de las sociedades de estado de bienestar, por lo tanto las sociedades modernas desarrolladas, una práctica de ese poder pastoral que él encuentra en primer lugar, ya lo analizaremos, en el mundo cristiano. Pero no quería cerrar este punto sin dejar de indicar este concepto. Entonces, hasta aquí la exposición de lo que es esta historia de la sexualidad a través de estas etapas de la Grecia clásica, el mundo greco-romano y la reconstrucción del mundo cristiano. Ahora, a partir de aquí, abrimos un turno de preguntas y cuestiones, porque si no ya me iría a un punto distinto para poder dar una idea un poco más completa de lo que es este último Foucault, que no solo trató esto, también trató estas cuestiones, pero veréis que las otras cuestiones, y por eso ha merecido la pena detenerse en esto, porque estos son los libros que él ha publicado, lo demás no son libros por él publicados, las otras cuestiones tienen mucha relación con todo esto, que fue su gran investigación última.